Hola mis amigos, ¿cómo están? Soy Gabo Dog y este video que es muy interesante. Y al principio algunos podrán decir, oye, pues eso qué tiene que ver con nuestra economía y con este canal. Bueno, pues les estaba explicando a mis dos hijas cómo va el patrón del oro, el patrón del dinero, y me dijeron, oye papi, ¿por qué no lo pones aquí en tu canal? Y pues dije, oye, ¿saben qué? Pues sí, es una excelente idea, porque estoy seguro que hay gente que le va a interesar, y por otro lado estoy seguro que esto les va a servir para prepararse, porque si lo piensan bien, sí tiene que ver con todo lo que hemos estado diciendo en este canal. Este video lo vamos a dividir en tres partes: el patrón oro, el patrón del petrodólar y ahora la guerra de divisas de Estados Unidos con China. ¿Te interesa? Pues no vamos a perder ningún momento más y vamos a comenzar este video en este momento. ¡Comenzamos! Pues muy bien amigos, miren, definitivamente discúlpenme mucho si alguien está en alguno de estos países y no hice ni la escala correcta ni la proporción correcta. Definitivamente lo hago solamente con de una manera demostrativa, porque definitivamente todos estamos aquí involucrados. Todo inicia con el patrón oro. Antes de la Segunda Guerra Mundial, los países tenían un patrón oro, y que significaba que cada país que tuviera su divisa podías ir al banco y la podías intercambiar por una onza de oro. Sí, entonces cada país decía, pues sabes qué, en mi país 20 monedas o 20 billetes, que por eso se llaman las divisas, son intercambiables por oro. La mía son 30, la mía son 5, y entonces para poder estar haciendo intercambio en todo el mundo se tenía que ver a cuánto oro equivalía cada uno, y esto era el patrón oro. Entonces la conclusión que se tienen que llevar ustedes en este momento es que no se podía imprimir ni un solo billete mientras no estuviera respaldado por oro. ¿Por qué? Porque en un momento todos podían agarrar las divisas de toda la economía y iban a los bancos centrales de los bancos de todos estos países, y cada uno de esos les iban a poder dar oro, ¿ok? Eso pasó hasta la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué pasa con la Segunda Guerra Mundial? Que toda Europa, que estaba en guerra, ¿sí? Empieza a mandar su oro. Vamos a ponerlo, eran lingotes, pero ya para hacer la representación en este video vamos a hacer las monedas. Empiezan a mandar las monedas de oro a Estados Unidos, ya sea para compra de productos industriales o definitivamente para protegerlo, y se los dejan a Estados Unidos para que ellos los resguarden. Vamos a poner aquí. Entonces Europa se queda sin su oro, y una vez que termina la Segunda Guerra Mundial se realiza, fue en 1944 me parece, se hace el patrón de Bretton Woods, porque en Bretton Woods se reúnen ya los países, los más desarrollados del mundo, y deciden porque todas las divisas se van a respaldar con oro. ¿Por qué? Porque obviamente las leyes las hace, y la historia la escribe quien gana. Entonces los que tienen el oro hacen las reglas, así también dicen. Pues imagínense, Estados Unidos ya había demostrado su poder, y dice, vamos a hacer esto, señores, para que ya no haya tanto problema de cuántas onzas y a cuántos billetes se agarra cada onza. ¿Qué les parece si yo digo que $20 van a ser equivalentes a una onza? Y aparte, pues yo tengo todo su oro, o sea, yo tengo todo el oro aquí, entonces mejor yo se los guardo, y definitivamente yo les voy a mandar dólares, que estos dólares, cada uno de estos dólares es una 20ª parte de una onza de oro. Estoy inventando las cifras, era algo más o menos así. Entonces todo el mundo tiene que aceptar, pues es Estados Unidos, son los ganadores, y por lo que gusten y manden, les convenía o no, Estados Unidos empieza a mandar, les dice, pues yo tengo tantas toneladas de oro aquí, vamos a crear tantos dólares, que el dólar se convierte como en un cheque redimible por oro, y toda Europa se empieza a llenar de dólares, ¿sí? O sea, no importaba, creo que por aquí me faltó Inglaterra y todo el Reino Unido. Entonces todo el mundo empieza a quedarse con oro. Entonces todo iba bien, pero definitivamente Estados Unidos entra en guerra fría con Rusia, la Unión Soviética, empieza la carrera armamentística, y empiezan otras situaciones en las cuales Estados Unidos
también entra en conflictos en Medio Oriente, que todo el mundo los conocemos, y se resulta muy evidente que Estados Unidos ya estaba imprimiendo una gran cantidad de dólares, ¿sí? Vamos a ponerles aquí la U de dólares, de US dollar. Tenía una gran cantidad de dólares que ya no estaban respaldados en oro. Europa ya estaba en guerra, por Dios, y desde Europa sabía lo que costaba tener ese armamento, costaba tener todos los uniformes, los soldados, sus sueldos, etc. Entonces dice, no señor, Francia fue el primero que dijo, a mí esto me huele a gato encerrado, como decimos en México, que esto me está oliendo a petate quemado. Yo creo que Estados Unidos nos está haciendo trampa, porque Estados Unidos es el único país que tiene una máquina maravillosa que produce dólares. Entonces Estados Unidos, seguramente con toda esta guerra que tenía contra Rusia, pues no se quería quedar atrás en la carrera armamentística, el viaje al espacio, etc. Y dice, Estados Unidos a lo mejor, imagínense que ellos tenían, que todo este oro que tenían equivalía a $1 millón, pues a lo mejor con toda esa necesidad de competir contra Rusia, sobre todo la Guerra Fría fue una de las cosas más importantes, las guerras de Vietnam, etcétera, el viaje al espacio y mil cosas que han pasado. Entonces dice Estados Unidos, pues a lo mejor no dos, miren, mejor no uno, pero a lo mejor 2 millones. Y pues ¿por qué 2? Si ya podemos hacer esto, pues mejor vamos a hacer 4. Entonces de repente $4 millones respaldan la misma cantidad de oro, pero ellos se daban cuenta que esto no podía estar pasando. Y Francia, eso es un video muy interesante que les recomiendo que lo vean por ahí. Francia dice, ¿saben qué? Yo creo que Estados Unidos ha estado haciendo trampas, estoy parafraseando, y yo creo que esto es algo injusto porque nosotros no podemos imprimir dólares, ellos sí, y a final de cuentas todos estamos confiando en nuestras reservas de oro. Y entonces, ¿sabes qué, Estados Unidos? Yo quiero que me regreses todas mis reservas de oro. Entonces se viene un pánico, que así se llama, un pánico en donde Francia dice, yo quiero todo mi oro. Y empiezan a salirse las reservas de oro. ¿Por qué? Pues porque le regresan los dólares. Ahora ya tienen dólares aquí. Le regresa sus dólares, págamelos por oro. Y entonces ya el oro empieza a venir a Francia. No sé y no recuerdo, y eso ya si lo quieren ver, verán cuál fue el orden. Pero de repente todos los países dijeron, wow, o sea, ya alguien se atrevió a ponérsela las patadas a Sansón. Entonces, pues ¿sabes qué? Yo también quiero mi oro, yo también quiero mi oro, yo también quiero mi oro. Y las reservas de oro de Estados Unidos empiezan a bajar y se empiezan a llenar con todos los dólares que estaban en todo el mundo. Esto es algo bien importante y quiero que lo entiendan. Cuando un país se convierte en la divisa de reserva mundial, todo el mundo necesita dólares. Entonces, esto lo vamos a ver en el punto número 2, en la sección número 2. Por lo pronto, aquí había patrón oro y entonces lo único que se dice es, ¿sabes qué? Oro por dólares, oro por dólares. Entonces todos estos dólares se vinieron para Estados Unidos, todo el oro se empezó a regresar a Europa, empezaron a regresar su oro y Estados Unidos se da cuenta que se está quedando sin oro. Y en el momento en el que dicen, oye, pues ya nada más me quedan 2 lingotes, ya no tengo nada más, ¿qué voy a hacer? Si viene otro país, el que sea, a lo mejor no ha venido todavía, pues no lo sé, Bulgaria o aquí alguno de los países escandinavos, y me pide su oro, no lo vamos a tener. Y en ese momento se nos cae el teatro porque todo el mundo va a darse cuenta que en realidad hay $4 millones circulando en todo el mundo. Pero cuando me regresen los dólares, yo nada más voy a tener oro para 1 millón. Y esto evidentemente es un fraude. Entonces, todo el mundo estaba ya regresando. Esto es lo que pasa cuando se rompen las burbujas o cuando vienen los esquemas piramidales. Todo el mundo empieza a retirar rápido todos sus efectivos hasta que el último se va a quedar sin nada. Y en ese momento entra ya, se pone en juego la supremacía de Estados Unidos en todo el mundo. Y en 1971 viene Richard Nixon y dice, ¿saben qué, señores? Aquí se les acabó el juego. A partir de este momento, de manera temporal, y ojalá encuentres el clip, por favor, editor.
Nixon dijo, de acuerdo a la reserva, a los mejores intereses del pueblo de Estados Unidos, se suspende temporalmente el patrón oro. In recent weeks, the speculators have been waging an all-out war on the American dollar. The strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy. And the American economy is by far the strongest in the world. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. Y entonces Nixon en el 71 y desde esta fecha ya no existe patrón oro. ¿Qué significa eso? Significa que todos los países del mundo, no nada más Estados Unidos, van a poder crear sus divisas, sus pesos, sus dólares, los canadienses, las pesetas, los francos, los marcos alemanes, etcétera, los guilders, como quieran, porque ya no van a tener que estar respaldados y entonces todo el mundo se convierte en monedas fiduciarias, o por eso se llaman monedas fiat, ¿sí? Estas son las monedas fiduciarias que no están respaldadas por el oro. Entonces todo el mundo, pues ya es como decimos también en México, perdón por las frases, espero que no signifique nada malo en otros países. A partir de 1971 ya todo es China libre, cada quien de acuerdo a sus políticas nacionales y a la honestidad que tengan van a poder estar creando divisas de acuerdo a lo que vieron ya aquí en la serie de videos del origen del dinero. Y pues pasó lo que tenía que pasar, todo tiene consecuencias y la consecuencia fue que en Estados Unidos empieza una inflación. Imagínense todos los dólares que había creado Estados Unidos para poder dárselos a los demás países, empezaron a regresar a Estados Unidos y entonces esos dólares están solamente consumiendo en Estados Unidos porque nadie los quiere. Esto es un punto sumamente importante que van a ver en la parte 3, que es lo que está pasando ahorita en la guerra. Lo voy a repetir por lo importante que es. En este punto, todos los dólares que había en Europa se regresaron redimidos para su oro. Y a final de cuentas, esos dólares solo se podían gastar en Estados Unidos y al haber mucha reserva de dinero, mucha oferta monetaria, la cantidad de dinero M1 que se llama M1 y M2, entonces empiezan a consumir bienes y servicios de aquí y empieza a haber una inflación. Entonces Estados Unidos viene con una solución bastante buena, hay que reconocérselos, fue una genialidad y entonces se le ocurre que en este momento había una asociación que se llamaba OPEP y Estados Unidos viene y les dice: señores, voy a hacer negocio con ustedes, y eso lo vamos a ver ahora en el punto número 2. Vamos a verlo. Y entonces, amigos, aquí aparece el petrodólar. El petrodólar fue sumamente interesante y les digo, hay que reconocer la genialidad. Si tenemos aquí a la OPEP, vamos a representarla, obviamente no son los únicos, pero vamos a representarla aquí en Medio Oriente. Estos países son los que controlan la producción de petróleo para todo el mundo, y hay países que producen y hay países que consumen, pero a fin de cuentas, sobre todo Estados Unidos era uno de los países que más consumían en ese momento petróleo. Había una gran cantidad de dólares y había petróleo que estaba por allá, que también lo tenían monopolizados. Entonces aquí dicen: amigo, vamos a hacer esto. ¿Qué te si tú te comprometes, OPEP, te comprometes a que todo el petróleo que tú vendas va a ser solamente vendido en dólares? Solo en dólares, ¿ok? No va a haber otra manera de que se pueda vender ese petróleo. Y pues yo me imagino, esto sí ya es la suposición mía, que dijeron los de la OPEP: bueno, ¿y yo qué gano con esto? Entonces le dice Estados Unidos: pues ¿qué te parece? Yo tengo armas con todo esto que hice para la Guerra Fría, soy un país obviamente militarmente el más poderoso del mundo, o el segundo, no lo sé, ya cada quien pónganse a pensar cómo estaba también allá la Unión Soviética. Yo te prometo que mientras tú vendas el petróleo en dólares,
yo te voy a proteger de invasiones o contra levantamientos. Entonces ustedes que están en el poder van a quedarse en el poder mientras yo esté vendiendo, mientras logremos que el dólar sea la divisa de reserva mundial. Entonces yo creo que ellos dijeron, oye, pues perfecto, ya estamos en el poder. Mi familia, la que sigue, y los descendientes, y los descendientes, y los descendientes van a estar ahí libres, protegidos por Estados Unidos, y ellos van a estar vendiendo su dólar, y entonces hacen un saludo de manos y empieza a venderse el petróleo en todos lados. Entonces imagínense lo que empieza a pasar. Ahora todos estos dólares que estaban asfixiando a Estados Unidos, de repente van a salir. ¿Por qué? Porque imagínense que España, por decir algo, les digo, dice, oye, pues yo necesito petróleo para todo lo que estoy haciendo. Pero ya la OPEP no me lo quiere vender si no es en dólares. Entonces Estados Unidos le dice, tú no te preocupes, amigo español. Yo te puedo prestar dólares para que tú tengas ahora dólares y tú se los puedas comprar y ya tú puedes tener petróleo. Y te los voy a dar con un interés, pues, ¿qué te parece? Del 5% a 10 años. Entonces, pues resulta que si le dio $1 millón para que comprara todo el petróleo que necesitaba España durante esos 10 años, pues al término de los 10 años España tiene que pagar el 150%. Entonces ese millón se va a convertir en $1,5 millones. Y de repente, entonces, ¿con qué va a pagar esos dólares España? Sí, definitivamente el único país que los tiene es Estados Unidos, y el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos es el único país que los puede fabricar. Pues entonces Estados Unidos le dice, pues yo te doy más con otro préstamo. Si no quieres, pues entonces tú con los dólares que tienes, agárralos, paga tu petróleo y entonces haz divisas, haz negocios con otros países para que te paguen dólares. Entonces todo el mundo se convierte como si fueran estados de Estados Unidos, algunos otros territorios de Estados Unidos, porque todos necesitan dólares. Y entonces Estados Unidos se compromete o se condena a necesitar suplir la demanda de dólares que hay para que todo el mundo pueda hacer negocios. Pero Estados Unidos también dice, miren señores, aquí en Nueva York, o por aquí más o menos, viene el sistema SWIFT, que también el sistema SWIFT, si ustedes han hecho alguna transferencia internacional, se van a dar cuenta, donde dice Estados Unidos, ok, si tú, España, quieres pagarle a Rusia, vamos a decir que acá Rusia dice, oye, pues yo te vendo gas o te vendo lo que quieras y tú tienes que pagarle a ellos en la divisa que tú quieras, vas a tener que pasar por el sistema SWIFT aquí en Nueva York, que significa que él te da tu mercancía, vamos a suponer que es gas, por decir algo, y el gas se manda desde Rusia hasta España, entonces España le tiene que pagar, pero no se lo paga directamente, sino que tiene que venir el pago a Nueva York en el sistema SWIFT, que es el sistema internacional, se autoriza y entonces ya este dinero se le traspasa a Rusia. ¿Qué pasa eso? Que entonces Estados Unidos tiene otra manera de controlar a todo mundo, porque si tú quieres pagarle a cualquier otro país, vas a tener que utilizar el sistema SWIFT, que te lo dan de manera, pues no sé si gratuita, pero vamos a suponer de manera gratuita. Esto es de amigos, pero todo se centra en el sistema SWIFT. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente, si algún país hacía algo que no le convenía, por ejemplo, Muammar Gaddafi dijo, yo voy a vender mi petróleo en oro y yo no voy a estar en este patrón del petrodólar por estos estadounidenses, que yo quiero estar en contra de ellos, pues ya saben qué le pasó. Y cualquiera que se ha intentado rebelar contra el sistema del petrodólar, Saddam Hussein, etcétera, pues lo eliminan. Y si Rusia de repente tiene problemas con Estados Unidos le dice, ok, perfecto, haz lo que quieras, pero tú no vas a poder utilizar el sistema SWIFT. Entonces tú, Rusia, le vas a poder vender a España lo que tú quieras, pero a ver cómo te van a pagar. Porque cuando España me quiera mandar el depósito a través de Nueva York y yo lo quiera mandar a Rusia, yo lo voy a bloquear. Bueno, quizá no, pero lo voy a bloquear aquí y no va a salir. Y entonces las sanciones económicas que empezó a hacer Estados Unidos a todo el mundo fueron, yo controlo si te pagan o no. Imagínense, como les digo, es el bully de
de todo este vecindario. Así que si ve que dos están haciendo negocio y a ti no te cae bien eso y lo quieres bloquear, tú le dices simplemente tú no le vas a poder pagar y háganle como quieran. Entonces esto mete a Rusia en una situación extremadamente grave porque le corta los suministros. Puede vender lo que quiera, pero nadie le puede pagar porque los que le quieren pagar pues tienen miedo de Estados Unidos, ya saben lo que les puede hacer. Y entonces imagínense si de repente a todos los países les cortan las reservas o la manera de hacer pagos. ¿Sí? Es como si tú estuvieras en el país donde estés y de repente tu gobierno te dice pues haz lo que quieras, pero a ti nadie te puede depositar en tu cuenta. Vende lo que quieras, trabaja lo que quieras, eres libre, pero nadie te puede depositar en tu cuenta. Y entonces todo el mundo se asusta porque, oye, pues qué barbaridad, cuando me pase a mí, si yo me pongo así a las patadas con el bully con el malo del cuento, pues entonces capaz que a mí nadie me va a poder depositar y qué voy a hacer. Entonces todo el mundo se ha estado de una manera con miedo, con rencor, porque obviamente esto es injusto, pero no había la manera de poderse defender de esto. Entonces Rusia dijo, pues aquí se te acabó tu puerquito, así decimos también en México, aquí se te acabó, que significa hasta aquí llegó el cobarde, y dicen que el valiente solamente vive mientras el cobarde lo acepta. Entonces dijo, pues ya, no voy a usar dólares, todos los dólares que tengo voy a utilizarlos para poder pagar y voy a empezar a hacer lo que yo pueda para poderme salir de este patrón del petrodólar, para poder hacer negocios. Porque en el momento, fíjense, en el momento en que todos los países se puedan liberar de este sistema SWIFT, y aquí es donde si han seguido hasta aquí van a ver cómo aquí es importantísimo el Bitcoin y todos los sistemas de las criptomonedas. Si yo me puedo liberar del sistema de SWIFT, ya no vamos a tener que tenerle miedo a Estados Unidos, y entonces todos los dólares que tenemos los podemos aventar y ya no vamos a ser dependientes de Estados Unidos. Entonces vamos a terminar esta parte de aquí donde Rusia se da cuenta que ya no quiere seguir en el patrón oro y empieza a tener alianzas. ¿Con quién? Pues con China, para decir vamos a unirnos y vamos a ver cómo podemos liberarnos de este yugo. ¿Te interesa? Vamos a verlo en el siguiente punto. Muy bien amigos, pues entonces llegamos al último punto que yo he bautizado como el momento China, Rusia y las criptodivisas, las criptomonedas. Que bueno, entonces quédate hasta el final para que veas cómo esto nos está afectando a todos y cómo nos podemos beneficiar de todo esto. Entonces ya les comentaba que definitivamente el SWIFT es el método con el cual todos los países están siendo, es como el arma que tienen apuntados a todo el mundo, que no puedes hacerle nada a Estados Unidos porque te bloquea tus transferencias internacionales y no puedes hacer nada. Entonces, en este momento, como Estados Unidos ha seguido vendiendo y vendiendo y vendiendo y vendiendo todo Estados Unidos ha estado comprando y comprando y comprando y comprando. ¿Qué es lo que compra? Pues todo lo que se crea aquí en Asia, en China. Todas las partes de los iPhones, todas las computadoras, los microprocesadores todo lo que se haga aquí en Asia. Estados Unidos lo único que se ha convertido es en un país que ha estado compre y compre y compre, porque ellos pueden producir toda la cantidad de divisa que ellos quieran. Sin embargo, ¿qué ha pasado con esto? ¿Qué se logró? Pues que China tenga una gran cantidad de dólares que no se pueden utilizar. Muchos de estos dólares no los pueden utilizar ellos, o sea, ellos usan yenes. Entonces, ¿qué hace con estos dólares? Pues lo que normalmente ha estado haciendo es comprando tesoro, bonos del tesoro de Estados Unidos, y de esta manera pues han estado manteniendo un equilibrio en la economía. Sin embargo, esto sirve también para que cada vez que hay tensiones entre los dos, perdónenme, ahí está, que cada vez que hay tensiones entre estos dos países, ellos amagan con vender una gran cantidad de bonos del tesoro. Y acuérdense lo que pasa cuando se aumenta de manera abrupta la oferta de algo, pues el precio baja y eso afecta el valor de los tesoros de Estados Unidos. Entonces ha habido así amagos de que hazme algo y vendo tus bonos de tesoro de manera masiva.
y de esa manera afecta tu economía. Ahí están más o menos como ahí cuando se están empezando las guerras de que órale. Sin embargo, no ha habido nada porque Estados Unidos sabe que ahora China tiene un gran poder económicamente. Otro punto importante es que Rusia y China han estado comprando oro de manera impresionante en los últimos años. En las últimas décadas, China y Rusia se han estado llenando de oro, de oro, de oro, de oro, de oro. Aquí lo vamos a poner como si fueran estos el oro. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues ahora con todo este oro que todo el mundo dice, si ya no hay patrón oro, ¿para qué le sirve? Pues porque se está pensando que a lo mejor China y Rusia pueden hacer una criptomoneda o una divisa respaldada en oro que pueda tumbar a el petrodólar. ¿Ok? Ese es uno de los problemas que está teniendo Estados Unidos. Ahora, por lo que pasó el año pasado con toda esta serie de pues el problema que nos mantuvo a todos encerraditos en nuestra casa el año pasado, que no puedo decir porque si no me bloquean este video. Estados Unidos solito ha tenido que estar imprimiendo trillones de dólares en su economía y se está llenando de dólares, cosas que han hecho que ya la gente no quiera ir a trabajar. Como todo el mundo está recibiendo más dinero por estar en su casa, por los estímulos económicos y los estímulos por desempleo, ya las empresas siguen quebrando, ahí no pueden contratar a la gente y entonces eso está empezando a subir la inflación. Es el punto básico donde China, acuérdense que tiene ellos también una cantidad de dólares probablemente tan grande como la que tiene Estados Unidos y tiene que ver de qué manera puede hacer que estos dólares que solo con los que China tiene puedan regresar a Estados Unidos y esto destroza su economía. Ahora imagínense si se logra que todos los dólares que están en toda Europa, en Asia, en África y en América sean inútiles, que nadie quiera ahora un patrón dólar para hacer intercambios. Entonces, ¿quién va a España va a decir, yo para qué quiero dólares si ya no me sirven para comprar petróleo o para comprar otra cosa? Y que América, que en Brasil digan, pues yo no necesito tampoco los dólares. Todo el mundo va a mandar sus dólares a Estados Unidos y eso destrozaría completamente la economía de Estados Unidos, porque todos esos dólares entran, todo el mundo va a tener un montón de dólares para comprar, pero los precios van a incrementarse y esto se convertiría como en la Alemania Weimar, como en Venezuela o Irán o Zimbabue o cualquier otro país que ha entrado en una gran impresión. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ya los imprimió, nada más que estos dólares están repartidos en todo el mundo, porque todo el mundo los necesita. Sin embargo, cuando todo el mundo se los regrese, esto colapsaría completamente Estados Unidos. Entonces, Rusia y China ya al día de hoy están haciendo negocios entre ellos sin necesitar al sistema SWIFT y no necesitan dólares. Entonces, este es el primer punto donde ya otra comunidad grande como Europa está volteando a ver y dicen, oye, pues ya vi cómo le estás haciendo. Esta es una manera de salirme del sistema SWIFT y si me salgo del sistema SWIFT y entonces a mí ya no me vas a... Estados Unidos tampoco me va a poder a mí amagar o amenazar con que va a bloquearme mis comercio internacional. Y entonces China ha estado haciendo algo sumamente importante y muy inteligente como fue lo del petrodólar. Estos dólares, esa gran cantidad de dólares que tiene en este momento China, no se los está mandando a Estados Unidos. Él no va a ser el malo. Ha estado comprando y haciendo redes, construyendo redes de petróleo, de gas, perdónenme, de carreteras, de ferrocarril a lo largo de todo Asia y toda Europa, lo que se denomina la nueva ruta de la seda, y entonces todos esos dólares que ya tiene se los paga al resto de países de Asia y de Europa para poder hacer estas grandes vías que les van a permitir tener un comercio internacional entre ellos. Y esos dólares ya están para acá. Entonces empiezan a acorralar a Estados Unidos diciéndole, mis dólares van para acá. China ya está prácticamente desdolarizada, Rusia ya está desdolarizada, Europa tendrá que ver cómo lograr desdolarizarse y aquí es donde vienen las criptomonedas. Las criptomonedas, no nada más como el Bitcoin, sino las criptodivisas, que déjame decirte que China ya en este momento tiene su yuan digital y este yuan digital es lo que le permite hacer todas sus transacciones
podrán hacer entonces Rusia y China transacciones con sus cripto yuan, y si logran convencer a Europa, o Europa saca su cripto euro, y Asia y África saca su cripto afro o afrocripto, como se llame, cada país obviamente, sus bancos centrales empiezan a crear sus propias criptomonedas, entonces poco a poco estarían evitando utilizar el sistema SWIFT, se están sacando el yugo de Estados Unidos primero, como primer punto, y después podrán venir y con todos los dólares que tienen, compran lo poco que pueda producir ahora Estados Unidos, porque ya no están produciendo nada, o compran sus servicios para hacer lo que quieran y mandarían toda esa cantidad de dólares. ¿Qué le queda a Estados Unidos? Pues mandarlo a todos los países latinoamericanos a manera de deuda para repartir todos estos dólares en sus economías, en nuestras economías, para que esos dólares se distribuyan y ya seamos como un país muy grande, lo que pasó al principio en todo el mundo, y esos dólares no se queden en Estados Unidos porque colapsarían su divisa, ¿ok? Y toda su economía. Entonces, amigos, ahora precisamente tenemos ya la posibilidad de que China haga respalde sus criptodivisas en oro, y si no la respalda, pues que hagan una nueva y todos los países empiecen a ponerle esclavos al patrón del dólar. ¿Y qué hace eso? Pues que el dólar bajaría su valor tremendamente, aumentando la inflación. Ya ahora, por lo que ha estado pasando de que Estados Unidos imprimió toda esa cantidad, el valor del dólar ha bajado comparado con todas las divisas, así que si tú estás viendo que tu divisa se ha apreciado con respecto del dólar, es precisamente por la desconfianza que está habiendo con el dólar, por esa cantidad que se está haciendo y que se está notando que todo el lejano oriente, China y Rusia ya están haciendo negocios entre ellos y se desdolarizaron, y esta es una tendencia que puede estar viniendo hacia acá. Obviamente no va a ocurrir esto en los siguientes 2 meses, es un proceso de años, pero creo yo ya que esto es un proceso irreversible. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Bueno, te lo voy a decir ahorita en las conclusiones. Entonces, mis amigos, si ustedes son suscriptores de este canal, no van a tener problemas porque seguramente ya lo dedujeron, y si no son suscriptores es el momento. Dale click aquí a la campanita de suscripción, por favor, y si no lo has visto, revisa la serie de los videos de cómo se crea el dinero o el origen del dinero, porque eso es sumamente importante para entender esto que te voy a decir. Obviamente el valor del dólar va a ir disminuyendo y eso no tiene, como ya se dieron cuenta, no tiene salida. Aunque Estados Unidos también puede sacar su moneda digital, lo único que le quedaría es destrozar el dólar que se conoce actualmente, y eso haría que definitivamente la inflación empiece. Ya en México tenemos inflaciones no subyacentes del 12% en este mes, y en Estados Unidos la tasa de inflación ha estado subiendo de manera importante. Y la gente que vive en Estados Unidos dice que no nada más lo que es las cifras oficiales, porque hay muchos otros productos como el cobre, materiales de construcción, que no se consideran como esenciales, han estado duplicándose en el último año. O sea, ya se está viendo los efectos de la inflación tanto en Estados Unidos como en México como en el resto del mundo. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que te dije en este otro video de guías para invertir en 2021, empieza a tener tus activos que sean resistentes a la inflación, como el oro, la plata, el Bitcoin, porque definitivamente si el Bitcoin se mide en dólares, si el dólar se desploma, el valor del Bitcoin se iría a 50,000, 100,000, 300,000, 500,000. Imagínense toda esa cantidad de dólares entrando a la economía de Estados Unidos o repartiéndose en el resto de América. Entonces todos esos va a haber un superávit de divisa. Dije hace rato M1, M2, creo que es, perdónenme, es M0, M1, sobre todo, mucha divisa, oferta monetaria, y la gente la está metiendo a invertir a estos activos, y definitivamente tienen que subir. Que el oro y la plata están completamente manipulados, claro que están manipulados, con el contratos de futuros que se tienen, están modificándolos. Hay más contratos de futuros y ETFs que lingotes de oro, y eso todo el mundo lo sabe, y los bancos que manejan estos y los gobiernos no les interesa que suba el precio del oro, porque si sube el precio del oro, eso colapsa las divisas, y entonces todo el mundo se daría cuenta que el dólar ya está muerto,
y entonces todo el mundo se desharía de todos sus dólares y empezaría a comprar oro y plata, etcétera, y eso no lo pueden dejar los gobiernos, pero no han podido lograr que pase esto con las criptomonedas, y por eso las criptomonedas han estado teniendo este boom, porque ahí es donde estás midiendo realmente la caída del dólar. Esto va a seguir, por eso el precio del Bitcoin va a seguir. Las otros boom de las criptodivisas, amigos, las que sean no inflacionarias, podrán también beneficiarse, y las cosas, como les dije, los terrenos, obras de arte, joyería, cosas que no puedan crearse, tienes que prepararte para esta hiperinflación. Ve también este video en donde te estoy diciendo cómo crear portafolios de inversión dependiendo de los ciclos. Pues viene el de la inflación, entonces también prepárate. Ya ahora la inflación ha subido por encima de lo que dan los certificados de tesorería de México, y ya estamos perdiendo. Todos los que invertimos el año pasado un año al 4%, con una inflación al 6%, ya estamos perdiendo, y así va a seguir los siguientes años. Entonces ya ves, todo lo que se está cocinando es interesantísimo, y yo estoy seguro que Europa y otros países se van a unir para desdolarizarse, porque el enemigo de tu enemigo es tu amigo, y se desdolariza todo el mundo y el dólar se colapsa, se creará un reseteo económico, vendrá una nueva divisa, pero aquí es donde tú, si lograste tener esos activos, se van a ir a precio de la luna. No vas a las manzanas también. Es que ¿eso qué significa? Si el Bitcoin está en 50,000 y ahora se va a 300,000, ¿significa que vas a comprar más? No, las casas también van a duplicar o triplicar su valor, las manzanas van a duplicar o triplicar su valor, y probablemente tú simplemente puedas seguir comprando lo mismo, pero definitivamente te vas a proteger, porque si tú solamente te estás quedando con los dólares o con tu divisa, vas a ver cómo esta subida de precios te va a borrar, y lo que creías que tenías ya para 10 años no te va a alcanzar ni para un mes. Esto ya ha pasado en todos esos países donde hay hiperinflación, y es historia, amigos, y el que no la conoce está condenado a repetirla. Ojalá les haya gustado. Es larguísimo este video, pero muy interesante. Es lo que va a pasar, y eso está afectando a todos los mercados. Si tienes dudas, déjalos aquí, por favor. Si dije algo que no va realmente así relacionado exactamente histórico, me disculpo, pónganme en los comentarios, lo intenté hacer lo mejor posible, pero es para que entiendan todo lo que se está cocinando, porque es fascinante, y que tú puedas utilizarlo a tu favor. Nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima.